entrada en la Academia Iberoamericana de la Rábida de la ilustrísima señora doña Estrella Balda Caballero. Invito a los ilustrísimos señores académicos, don Francisco José Martínez y doña Rosario Márquez, acompañen a la académica electa. Proceda. Levántense los señores académicos y académicas de la sala. ¿Se ratifica a su ilustrísimo en su deseo de ingresar en la academia? ¿Jura o promete su ilustrísima por Dios o por su honor guardar los estatutos y trabajar por ella defendiéndola y aportando su colaboración? Prometo. En nombre de la Academia Iberoamericana de la Rábida de Huelva, confirmamos nuestro nombramiento de académica de número. Podéis utilizar sus atributos, ocupar su tribuna pública, procurando enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno, contribuir con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de la cultura de Huelva y su provincia, difundir la memoria pluricultural de las naciones iberoamericanas, cooperar al desarrollo de una sociedad del conocimiento, bienestar y riqueza. En definitiva, a conseguir una sociedad culta, innovadora, libre y desarrollada, cuyo estudio y fomento no ha sido confiado. Acompañen a la académica electa, a la PEI, quien procederá a la lectura del discurso de ingreso. Buenas tardes. Excelentísimo señor presidente de la Academia Iberoamericana de la Rábida, Francisco Romero Sánchez, excelentísimos e ilustrísimas académicas, estimadas autoridades, queridos familiares, compañeros de la universidad, amigas y amigos, estimado público. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, por vuestra presencia en este acto de discurso y el discurso de ingreso a la Academia Iberoamericana de la Rábida. Me gustaría, cómo no, empezar agradeciendo y reconociendo profundamente a la Academia el alto honor que supone para mí haber sido propuesta como académica de número, perteneciente a esta institución tan distinguida. De manera muy particular, agradezco al excelentísimo señor don Sixto Romero Sánchez e igualmente a las personas que propusieron mi ingreso en la Academia. Debo agradecer también de forma muy especial a María Antonia Peña Guerrero, académica, rectora de la Universidad de Huelva, que con su laudatio especialmente y generosamente me honra. Igualmente, su presencia simboliza necesariamente el vínculo que tiene que haber entre la universidad y la sociedad. Quiero dar las gracias también públicamente a los académicos y a las académicas que avalaron unánimemente mi ingreso en la Academia. Sixto, María Antonia, académicos y académicas, muchísimas gracias por hacerme partícipe de esta distinción. En nombre de la Academia, también y en el mío propio, quiero dar las gracias a esta facultad, la Facultad de Ciencias Empresariales y de Turismo de la Universidad de Huelva, por la generosa y calurosa acogida para celebrar este acto. Por usar también estas instalaciones tan magníficas de la universidad. Este nombramiento para mí es un tremendo honor, que acojo con muchísima ilusión, con un hondo respeto,
con un hondo respeto y con el deseo de poder contribuir a la academia y a la sociedad onubense. Es igualmente para mí un privilegio contar en la sala con un público tan cualificado y con personas tan queridas. La posibilidad igualmente de difundir mi investigación es una oportunidad y me produce una gran alegría. Soy muy consciente del impacto que tiene este foro en el conjunto, digamos, de la vida académica para el desarrollo de las ciencias, de las artes y de las letras en nuestra sociedad. Con este ingreso prometo y me pongo a disposición de la academia como socióloga, que siempre he sido, con un enfoque interdisciplinar y transdisciplinar. Deseo además que mi ingreso pueda resultar de utilidad para la sociedad de Huelva, para la academia y muy especialmente para esta ciudad, a la que me siento emocionalmente muy ligada. Por azares de la vida, ingresar en la academia como académica de número en esta Academia Iberoamericana de la Rábida tiene para mí un significado vital muy especial, que yo creo que en la sala solo conoce mi marido, Ricardo, y mi padre quizá. Me refiero, creo que nadie más conoce esta cuestión, me refiero a que mi primer trabajo sociológico, la primera vez que fui al campo para los sociólogos a hacer una entrevista en profundidad, fue precisamente en el monasterio de la Rábida, con la edad de 16 años, y yo diría que este fue mi primer trabajo sociológico, sin siquiera saberlo, porque todavía ni siquiera había estudiado la carrera. Creo que es interesante recordarlo en este acto, porque la ciencia, como ustedes saben, y como sabiamente decía Raimir en su obra La imaginación sociológica, la ciencia se entreteje siempre con la vida y con la biografía. La vida realmente es muy curiosa, se va tejiendo, te va enredando y te va llevando. Y cuando te das cuenta pasan 40 años y es como un círculo que se va cerrando. Esta entrevista de la que le he hablado, este primer trabajo de campo sociológico, tuvo lugar y forma parte de un trabajo que presentamos a concurso, mi compañera de instituto, Cecilia García de la Corte, y yo misma. Es un trabajo que llevaba como título Los franciscanos y su incidencia en el descubrimiento. Y marcó de alguna forma mi trayectoria posterior. Es un trabajo que nos dirigió el profesor de Instituto de Historia, Jesús Paniagua Sánchez, en el Instituto Alonso Sánchez, y con este trabajo ganamos el premio Nueva Gente Aventura 92, impulsado, como saben, por Miguel de la Cuadra Salcedo, mucho antes de que se inventara esto de la ruta textil. El premio consistía en reproducir en ese transatlántico al que rebautizaron como Guanajaní, consistía en reproducir el primer viaje de Colón, pasando por las Islas Canarias, Cuba, Santo Domingo, a la edad de 17 años, justo antes de entrar en la universidad, durante un mes completo. Si hago alusión a este aspecto biográfico y inédito, es porque visto en perspectiva, o sea, ya después de tantos años, uno se da cuenta de la importancia clave que tiene una cosa así en el desarrollo personal, en este caso como sociólogo. En la travesía, además de actividades lúdicas y deportivas, que hubo muchas, recibí clases del catedrático y documentalista de la Complutense, López Yepes, que me enseñó cosas como aprender a citar una bibliografía y buscar documentación, cosas que ya se pueden imaginar al año siguiente en la universidad. En fin, aprendí bastante con estas clases, ¿no? Descubrí, desafortunadamente, en primera persona, los tremendos contrastes de la riqueza y la pobreza en Santo Domingo. Conocí personalmente a Fidel Castro, en Cuba, por supuesto, a jóvenes cubanos y a cubanas del régimen, y con ello directamente algunos matices de la dictadura, algunos de los controles y los tutelajes,
Visto en perspectiva y con el tema que he elegido para la elección del día de hoy, me proporciona algunas claves para comparar la propaganda clásica con la actual en un entorno de redes sociales y de Internet. No tiene nada que ver. Van a ver en un rato. Este viaje, además, me aproximó por primera vez a la realidad de la inmigración indocumentada, porque se nos coló un polizón cubano y vino con nosotros en el viaje de vuelta. Esto pasó en el año 85. España no llegaba ni al 1% de inmigrantes y, bueno, todavía estamos como entrando en lo que hoy se llama como país de inmigración. Pero especialmente, si hay algo que recuerdo de este viaje, es que aprendí del valor de la convivencia y la fuerza del vínculo que nos une con Latinoamérica, compartiendo camarote y actividades diversas con personas de todos los países latinoamericanos. En realidad, yo debo decir que con 17 años ya tenía muy claro, viviendo en Huelva, era un poco inevitable, esa especie de lazo invisible que nos une con Latinoamérica, ¿no? La sentía porque era algo que vivíamos en Huelva constantemente, pero también en el plano familiar, porque ya mi padre nos había hablado de toda esa familia que emigró a Argentina y bueno, estaba dentro de este parámetro. A día de hoy tengo familia en Ecuador y en Argentina, siento esos lazos también por esa vía y especialmente atesoro amigas y amigos tremendos en estos países, ¿no? Por lo cual, de una forma u otra, son muchos los lazos que me vinculan y que me unen a la Academia Iberoamericana de la Rábida y a su espíritu. Yo no sé si es cosa del destino, ustedes lo valoran. En cualquier caso, sin más preámbulos, voy a dar a pie, voy a empezar mi discurso. Como saben, he elegido un tema quizás un poco inusual, que se llama Teorías de la conspiración sobre la pandemia de COVID y discurso de odio, opiniones y narrativas en España. Este discurso se produce después de que la RAE, la Real Academia Española, en su actualización de 2022, haya incorporado en su versión electrónica las palabras conspiranoia y conspiranoico en el diccionario, entendiendo por conspiranoia la fusión de conspiración y paranoia, y definiendo por esto la tendencia a interpretar determinados acontecimientos como producto de una conspiración. Al mismo tiempo, la RAE define como conspiranoico lo perteneciente a la conspiranoia, a las teorías conspiranoicas e incluso aplicado a personas, a fanáticos conspiranoicos. Si bien la RAE incorpora todas estas acepciones en el año 2022, ya sabemos que en el vocabulario científico y en el periodístico estas palabras tienen un largo recorrido. De hecho, es muy común en el ámbito científico la referencia ya hace años a cuestiones como, por ejemplo, las llamadas teorías de la conspiración y la mentalidad conspiranoica. En el ámbito científico, por ejemplo, las teorías de la conspiración han dado lugar a una amplia producción científica. Se han dado lugar también, por ejemplo, en el campo de la psicosociología, una serie de escalas que han medido la mentalidad, lo que se llama la mentalidad conspiratoria. Y todo esto pues, ha ido permitiendo que en los últimos años se hayan producido un montón de estudios de carácter internacional, intentando ver si tenemos esa cosa que se llama mentalidad conspiratoria o no. Estos conceptos se discuten hoy en día muchísimo y son muy proclives. Hay muchísima producción científica ahora mismo en estos campos. Pero volviendo a la RAE, también hay que decir que hay algunas palabras nuevas que se incorporaron y que nos van a permitir delimitar un poco más el campo del que estamos hablando. La RAE también aclara la diferencia que hay entre conspiranoia y conspirar. Y yo creo que es importante que para que se entienda lo que voy a explicar posteriormente, tengamos claro que una cosa es conspirar o conspiración, que son términos que hablan de situaciones de hecho, cosas que pasan, las hayamos conocido o no,
y otra cosa es lo que enmarcamos como teorías de la conspiración. Bien, entre 2016 y 2020 he tenido la oportunidad, desde la Universidad de Huelva, de formar parte de un equipo internacional con más de 150 investigadores y trabajando en 35 países. Es algo en lo que COIDESO, como centro de investigación, nuestro grupo de investigación, estudios sociales e intervención social han participado. Aquí tenemos a la antigua directora de COIDESO, Carmen Fonseca, y otra de las personas que participó conmigo en este proyecto, Marga Gallego Durán. Este proyecto es un proyecto que tenía como objetivo, el ambicioso objetivo, de comparar interdisciplinarmente, internacionalmente, la investigación que se estaba haciendo en las teorías de la conspiración en una variedad de culturas y regiones. Estamos hablando de que había investigadores de más de 35 países. Y sobre todo estaba muy preocupado por ver los problemas que para la democracia supone el que existan tales teorías de la conspiración. Ya se pueden imaginar, empezamos en el año 2016, justo unos días antes de la primera reunión, fueron los atentados de Bruselas, no sé si lo recuerdan, en el año 2016. Cuando llegamos a la primera reunión, que fue el 1 de abril de 2016, Bruselas estaba así, literalmente sitiada, impactada y conmocionada. Recordar este proyecto internacional creo que me ayuda, y por eso lo he elegido para el discurso, creo que me ayuda a explicarles la diversidad de aspectos que se contemplan cuando se estudian las teorías de la conspiración. En estos años, por ejemplo, hubo muchísimo interés en analizar cosas como, por ejemplo, qué papel habían tenido las teorías de la conspiración en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2016 y por qué, con ayuda de la desinformación, Trump ganó a Hillary Clinton. Este es un tema que interesaba muchísimo. Claro, en el contexto de este discurso, y pensando en el COVID, quizás hay que recoger pues aquella famosa rueda de prensa en la que a Trump se le ocurrió pues de hablar un poco de que la ingesta de desinfectantes podían ser uno de los remedios al COVID, ¿no? Y bueno, fue tal el impacto que la producción en las redes sociales ocasionó algunos memes como los que les muestro. En el contexto de este proyecto se hablaron de cuestiones como, por ejemplo, el populismo, que estaba creciendo en aquellos momentos, la radicalización, la desinformación, la polarización en las redes sociales. Se habló y se sigue hablando del auge de los nacionalismos en Europa. Se habló de la ciberseguridad, de los robots sociales o los bots, de las guerras híbridas. Se habló de la propaganda rusa, que quién nos iba a decir a dónde llegaríamos varios años después, y del terrorismo. Por supuesto, no nos faltaban fuentes de inspiración a los investigadores, porque si recuerdan ese periodo, en el año 2018 tuvimos el escándalo de Cambridge Analytica. Todos recordarán que de repente nos dieron el susto de que robaban nuestros datos de Facebook y entraban en nuestros datos personales. En este periodo tuvimos una trágica sucesión de atentados terroristas. Recuerdo algunos: Bruselas, Múnich y Berlín en 2016, Manchester, Londres y Cataluña, 2017, Westminster, 2018, Londres, 2019. Este tipo de atentados, además, tenían como efecto perverso también alimentar algunas teorías de la conspiración sobre la invasión por parte del Islam de Europa. Fueron años donde nos faltaron los ciberataques en Ucrania. De nuevo volvemos a recordar el día de hoy. Y, curiosamente, hablando de COVID y hablando de pandemia, entre los años 17 y 18 estábamos hablando de los efectos de los movimientos de los antivacunas en Serbia, por ejemplo. O sea, se hablaron de muchos temas que siguen vigentes hoy en día y que fueron, en cierto modo, premonitorios.
Hay que decir también que para la Universidad de Huelva fue un tremendo privilegio, y aquí pueden ver a los principales líderes de la red, estamos Mari y yo también, una de las sesiones, y Coideso, que estuvo auspiciando esta reunión científica. Fue un privilegio para la Universidad de Huelva que en la acción COST, y que quede para la posteridad, una de las principales reuniones se celebró en nuestra universidad, sacando orgullo de universidad. Bien, no me quiero olvidar tampoco, antes de hablar un poco de la infodemia, que fue un proyecto realmente que, visto en perspectiva, es curioso, porque empezamos con una Bélgica impactadísima por los atentados, y cuando terminó el proyecto empezó el COVID. Con lo cual es como que todo el tiempo teníamos fuentes de inspiración, desafortunadamente. Empieza la pandemia, y desde el primer momento se empieza a hablar de pandemia y de infodemia. Y aquí es donde entran en juego las teorías de la conspiración. Quiero recordar las palabras del director general de la OMS el 15 de febrero, que decía: no solo estamos luchando contra una epidemia, estamos luchando contra una infodemia. Las noticias falsas se propagan más rápido y más fácilmente que este virus, y encima son igual de peligrosas. O sea, es muy interesante ver cómo las principales autoridades sanitarias están dando tanto valor a la cuestión, digamos, más sanitaria como a la desinformación. Hay un tuit que no se ve bien quizás desde ahí, pero les leo, del secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, que el 28 de marzo de 2020, usando una metáfora guerrera de las que había muchísimas en aquella época, en el discurso de las autoridades, decía: nuestro enemigo común es el COVID, pero nuestro enemigo es también una infodemia de la desinformación. O sea, continuamente las autoridades públicas nos estaban hablando de luchar no solo contra el COVID, sino también contra esa infodemia. En este contexto ya empiezan a publicarse una serie de informaciones y de infografías educativas, porque hay una verdadera preocupación por las teorías de la conspiración y cómo pueden atentar a la salud pública. Entonces, la Comisión Europea y la UNESCO hacen una producción muy interesante de infografías educativas para enseñar a la gente qué es eso de las teorías de la conspiración. Y dicen, literalmente, lo tienen en pantalla, dicen: las teorías de la conspiración se tratan de la creencia de que ciertos acontecimientos o situaciones son manipulados secretamente, en la sombra, por fuerzas poderosas y con intenciones negativas. Esa es la definición oficial que hace la Comisión Europea y que publica con UNESCO en unas infografías educativas. Creo que es bastante explícita. Ellos explican también en esa infografía que lo que caracteriza una teoría de la conspiración es un supuesto complot, un grupo de conspiradores, pruebas que parecen fundamentar estas teorías de la conspiración y que, entre paréntesis, habría que pensar en Popper y en los sistemas de falsabilidad científica cuando hablamos de ellas. La afirmación de que nada sucede por casualidad, todo está planeado, siempre hay una mano oculta que lo mueve. La división del mundo en lo bueno y lo malo, el maniqueísmo, y la utilización de personas y de grupos como chivos expiatorios. Esta es la definición que lanzan al mundo de forma pedagógica instituciones oficiales como la Unión Europea. A esta altura, la Unión Europea ya tenía clarísimo los efectos negativos del manejo de teorías de la conspiración. De hecho, ya habían publicado, como ven en pantalla, que durante la pandemia de COVID, se había visto un incremento de teorías de la conspiración. Esto era lo que nos estaban diciendo los análisis de la Unión Europea. Paralelamente a todo este tipo de cuestiones, pues empezamos a ver a los movimientos antimascarillas en la calle, empezamos a ver al movimiento negacionista, empezamos a ver
a los antivacunas. Ese es un poco el contexto en el que nos estábamos moviendo. Y las autoridades tienen mucho interés en intentar separar lo que es la realidad de la ficción y quieren contrarrestar a través de estas acciones educativas. De hecho, por ejemplo, es muy curioso cómo la Unión Europea publicó una información para contrarrestar lo que algunas personas partidarias del Kremlin estaban publicando en las redes sociales, ¿no? Hay, digamos, mucha producción en ese sentido. Bien, todos sabemos que en los últimos tiempos y con ayuda de las redes sociales se han ido desarrollando una diversidad de teorías de la conspiración relacionadas con el coronavirus. Algunas son realmente descabelladas. Yo creo que esa imagen muestra un poco de hasta dónde pueden llegar las teorías de la conspiración, ¿no? Me imagino que todos han escuchado hablar de los vínculos entre Bill Gates, el 5G, los reptilianos y, bueno, un poco todo este tipo de cosas, ¿no? Hay teorías de distinto tipo. Algunas tienen un componente político muy intenso. Muchas, desafortunadamente, están queriendo hacer una lucha para desacreditar a la ciencia. Se rechaza a muchos grupos que son minorías o segmentos muy castigados habitualmente. Algunas, por ejemplo, son teorías que se focalizan en el origen del coronavirus, ¿no? Por ejemplo, el coronavirus se fabricó intencionalmente en un laboratorio. Por ejemplo, el coronavirus fue creado como un arma biológica en esa guerra entre países como, por ejemplo, China, Estados Unidos y Rusia. La propagación del coronavirus tiene que ver con la tecnología 5G. Esa es otra de las que circularon muchísimo. Bill Gates está usando la pandemia para destruir a la población, otra que circuló muchísimo. O incluso, un clásico, se culpa a los judíos de sus intentos de controlar el mundo. Bien, hay muchísimas teorías y sería muy largo hacer un inventario de ellas. Algunas, por ejemplo, muy peligrosas para la salud pública son aquellas que hablan de las amenazas del coronavirus. Por ejemplo, que las tasas de mortalidad que publica la OMS son falsas, o por ejemplo que las vacunas tienen muchísimos efectos secundarios. Por ejemplo, que las vacunas provocan muertes repentinas, ¿no? Aquí hay toda una producción en torno a un hashtag, una etiqueta que habla de repentinitis, argumentando toda esa narrativa de las muertes repentinas derivadas de las vacunas. Tenemos algunas de ellas que hacen algunos guiños al pasado, ¿no? Algunos clásicos del pasado. Todos han escuchado hablar probablemente del Pfizer-Gate, imagino. No sé si habéis escuchado hablar de Pfizer-Gate. Este es otro de los hashtags que uno puede encontrar en Twitter. Esto es como una especie de revival. Si uno va un poco atrás, pues podemos empezar por el Watergate de Nixon. Después tenemos el asunto del Pizzagate, que vincula con QAnon, que bueno, empezó en 2016, pero acabó posteriormente vinculándose al coronavirus. Y recientemente con las vacunas hemos llegado al Pfizer-Gate. En realidad es un descrédito hacia la ciencia. El problema fundamental de este tipo de teorías es que, por muy jocosas o divertidas que puedan suponer, lo que están diciendo a la población es que la ciencia no sirve, es peligrosa, las vacunas no te responden. Hay que tener mucho cuidado con ellas. Un ejemplo clásico es el caso de los judíos. Aquí, por ejemplo, pueden ver una imagen del caballo de Troya, que es otra de las imágenes clásicas cuando se habla de teorías de la conspiración. Y no sé si se aprecia muy bien, pero se ve una imagen clásica estereotipada de judíos y abajo una advertencia de la Unión Europea diciendo tengan cuidado porque el antisemitismo ha sido un clásico en términos de discriminación. Otros ejemplos que se pueden ver también es cómo hay toda una iconografía cuando se habla de teorías de la conspiración.
Y se usa mucho esta imagen del mundo rodeada por los tentáculos, ¿no? O todos habrán escuchado hablar, en términos económicos, del Club Bilderberg, que es otro de las grandes teorías de la conspiración económica que hay. Bien, en cualquier caso, me vuelvo un poquito a la sociología y quiero recordar que, volviendo al principio y a la primera frase que puse en la presentación, que en sociología hay un principio que se formuló en el año 1928, ha pasado ya casi un siglo, es el conocido como principio de Thomas, que dice algo así como que si los hombres definen las situaciones como reales, son reales al menos en sus consecuencias. Esto es algo que Miguel Beltrán, un clásico de la sociología española, premio nacional, ya en el año 82, publicando un texto sobre la realidad real y la realidad apariencia, retomaba y decía de nuevo más o menos esta idea, ¿no? Las apariencias de realidad, aunque no sean realidad, las apariencias de realidad, si la gente cree fervientemente en ellas, se pueden convertir en una realidad real, decía él, en sus efectos. Y si me paro ahí es porque hay que pensar, y me gustaría que reflexionaran, en las consecuencias que derivan de la creencia ciega en teorías de la conspiración. Pueden ser verdad o mentira, pero si alguien cree en ellas y actúa bajo esa creencia, el efecto será real. Bien, habiendo introducido conceptualmente y con algunos ejemplos el tema, vamos a ir ya seguidamente a aportar alguna serie de datos de la propia investigación que estamos haciendo en la Universidad de Huelva. Concretamente, voy a presentarles algunos datos inéditos, es la primera vez que se presentan públicamente. Son datos de una encuesta que hemos hecho en el grupo de investigación, el que hemos llamado el barómetro E6 Sur de Europa, que trabaja con datos de España, Italia y Portugal. Voy a presentar los datos de España. Nos preguntamos varias cosas muy sencillas. Una primera pregunta es, ¿son importantes estas teorías de la conspiración en España? O sea, ¿la gente cree en las teorías de la conspiración en España? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, bueno, y si la gente cree, ¿cuál es el perfil sociológico? Los sociólogos nos gusta mucho intentar, siguiendo la esfera de Weber, hablar de los tipos ideales, ¿no? de los perfiles sociológicos. Y luego la tercera, miré a Twitter para pensar un poco en las narrativas. Y luego, o sea, voy a ir un poco a la parte cuantitativa para después desplazarme a una parte más cualitativa. Bueno, ¿qué dicen los españoles en la encuesta? Bueno, pues básicamente lo que hemos encontrado es que uno de cada cinco españoles en el año 2022 tiene un alto grado de acuerdo, por expresarlo correctamente, con la afirmación de que el coronavirus es un arma biológica diseñada por científicos. Esto a los científicos nos deja regular. O sea, que el 20% de los españoles piense esto. Y el problema es que hemos hecho esta encuesta 2 años antes, en el año 2017, y sale siempre lo mismo. No solo sale en el año 2022. Bueno, más a nuestro favor, otras teorías de la conspiración no son tan compartidas, pero sí que hay al menos uno de cada 10 españoles que las cree. Son concretamente el pensar que el coronavirus es una conspiración para atentar contra los derechos civiles y establecer un gobierno autoritario. Estos son muchos discursos que se ven luego en las narrativas en torno a la palabra libertad. El coronavirus es una farsa inventada. Esto es algo que creen también 1 de cada 10 españoles, y el coronavirus fue creado para encubrir el inminente colapso económico mundial. O sea, 1 de cada 10 españoles piensa estas 3 últimas cosas a las que me he referido. Hemos preguntado también sobre la mentalidad conspiratoria, tal y como la hemos
tal y como la hemos definido. Hemos dicho que la mentalidad conspiratoria tiene que ver con esa creencia de algunos ciudadanos a interpretar el mundo con desconfianza, pensando que hay manos ocultas que mueven el mundo. Bien, usando el cuestionario clásico que a nivel internacional se usa para hablar de mentalidad conspiratoria, lo que encontramos es que hay muchas personas que tienen esta tendencia alta, muy alta a veces, a desconfiar. Que nos han dicho que es probable, muy probable, extremadamente probable o incluso cierto algunas de las 5 frases que tienen en pantalla. Concretamente, las 2 que más personas ven probables son que ocurren muchas cosas importantes en el mundo sobre las que el público nunca es informado. O sea, hay una creencia altísima por parte de la gente de que están pasando cosas y no nos estamos enterando de nada. Eso lo piensa el 73% de la población española. Que los políticos, a los que ponen peor, normalmente no nos cuentan sus verdaderos motivos, los verdaderos motivos de sus decisiones. Este es un análisis ya tremendo. Es una desconfianza muy grande hacia la clase política, el 80%. Pero luego ya, si entramos en algunas otras, también encontramos algunas cosas un poco más paradójicas y más que quizás podamos entender como de mentalidad, o lo que solemos entender por mentalidad conspiratoria, ¿no? El gobierno vigila estrechamente a todos los ciudadanos. Eso lo piensa el 30% aproximadamente de la población. Sucesos que no parecen que estén conectados, al final son resultado de algún tipo de trama o algo oculto, el 23%. Y casi la mitad de la población dice que hay organizaciones secretas que influyen enormemente en las decisiones políticas. Bueno, este es el panorama que tenemos en España. Quiero decir, a nivel global, cifra arriba, cifra abajo, hay muchos estudios que muestran esto a nivel internacional. O sea, tenemos una base de desconfianza muy grande y con esta mentalidad hemos estado trabajando y hemos estado funcionando durante toda la pandemia. Bien, ¿cuál es el perfil sociológico? ¿Cuál es el perfil sociológico de las personas que en mayor medida se sitúan más proclives a pensar en estas teorías de la conspiración? Sintetizando mucho, los más jóvenes y también los más mayores. Digamos, los que menos creen en teorías de la conspiración son el perfil de personas que están más en edad laboral a nivel intermedio. Los de menor nivel de estudios, clarísimamente también, a mayor nivel de estudios, menor creencia en teorías de la conspiración. Los que tienen peor situación económica, sea por los ingresos o sea porque perciben que su nivel económico o que llegan mal a fin de mes. Personas que se sienten insatisfechas con la vida y personas que dicen que tienen un nivel de salud peor que otras. Las ideologías de la derecha. Esto es algo que curiosamente nos estamos encontrando a nivel internacional, especialmente el polo de la superextrema derecha, aunque también hay un poquito que aparece de vez en cuando de la extrema izquierda. O sea, no son causa-efecto. Pero lo que sobre todo predomina en todos los análisis estadísticos, o sea, lo que destaca cuando uno empieza a aplicar regresiones y empieza a depurar un poquito más las cosas, es la desconfianza. Y esto es verdaderamente importante por las implicaciones que tiene. ¿Qué significa la desconfianza? Pues que las personas que tienen desconfianza, lo que se llama desconfianza interpersonal hacia los demás, las personas que tienen desconfianza institucional. Cuando hablamos de instituciones, algunas sobre las que hemos preguntado son, pues por ejemplo, los científicos, los políticos, las ONGs, y que también hay quien desconfía en las ONGs. No pensemos que siempre el discurso es amable. Los medios de comunicación, las entidades o empresas internacionales y el Poder Judicial. Bueno, en todos esos casos, cuando hay una fuerte desconfianza en todas esas instituciones, puntúan muy alto las creencias en teorías de la conspiración, lo cual es un problema.
Y es un problema, pero también por ahí podemos hacer propuestas de cara a la intervención, en la medida en que se han identificado aquellos sectores que son más proclives a creer en estas tendencias. Sí quiero advertir de todas formas que no hay un perfil sociológico único, esto no son causas y efectos, son tendencias probabilísticas, y que donde hay mayor incidencia en la creencia en teorías de las conspiraciones es cuando se juntan varias de estos factores. De hecho, además, la bibliografía internacional señala, y esto lo hemos encontrado también en el caso de España, que una persona que tiene la tendencia a creer en una teoría concreta de la conspiración normalmente cree en más de una. Y que cuando crees en teorías de la conspiración, normalmente puedes predecir la creencia en la siguiente. Digamos como una forma de pensar que ayuda a entender un poco todo eso. Bueno, voy a cambiar de tercio. He hablado un poquito de la encuesta para delimitar un poco el panorama en España. Y voy a ir a hablar algo de las narrativas, y de las narrativas de COVID y de las narrativas de COVID durante toda la pandemia. Voy a trabajar ahora en una mezcla de algo cuantitativo y algo cualitativo. Y voy a intentar explicar algunas cosas porque probablemente en el público no todo el mundo esté familiarizado con una red social como es Twitter. Bueno, para responder a preguntas como, por ejemplo, si la gente no confía, ¿dónde están sus fuentes de confianza? ¿No? Porque hemos averiguado ya que hay muchas personas que creen en teorías de la conspiración, pero que al mismo tiempo que son muy desconfiados y no confían en instituciones, ni en medios, ni... Entonces, ¿en qué confían? O sea, ¿cuáles son sus parámetros? ¿No? Para intentar responder a esto, me voy a intentar fijar a través de un análisis de Twitter en el tipo de discursos que hacen el movimiento negacionista de la pandemia, el movimiento antivacuna, movimientos que ponen resistencia a algunas medidas, ¿no? El movimiento antimascarillas o los movimientos anticuarentena, que son algunos de los que han estado limando más en el contexto de la pandemia. Y gran parte de lo que voy a presentarles ahora tiene que ver con el proyecto de I+D que estamos desarrollando en un equipo interdisciplinar. Aquí hay varias personas del equipo, un equipo de personas del área de sociología, de psicología social, de ingeniería y de salud, un equipo fantástico que vamos a descubrir y estamos descubriendo algunas cosas que van a hacer poner a la Universidad de Huelva en la cima de la detección de los discursos de odio y de las teorías de la conspiración. Estamos trabajando en un proyecto de I+D que se llama Teorías de la conspiración y discursos de odio online, comparación de patrones y narrativas y redes sociales, y que ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y por FEDER, una manera de hacer Europa. No es solo citar las fuentes de financiación, es que es un tema que preocupa a nivel europeo. O sea, no estamos hablando de algo baladí, esto de hablar de teorías de la conspiración. Les voy a dar unas cuantas pinceladas, ¿no? Algunas pistas para que vean un poco la trascendencia que supone esta línea de investigación. Hay evidencias muy claras, entre los vínculos que existen entre los discursos de odio y los crímenes de odio. Ya ha habido muchos casos donde esto se ha demostrado. Por ejemplo, uno de los que se citan habitualmente es el atentado terrorista de Oslo, la masacre que murieron 77 personas, y se conoce que Breivik, la persona que mató a estas personas, fue motivado por creencias en teorías de la conspiración. A raíz un poco de este y de otros casos, la Unión Europea ya tiene una serie de disposiciones en donde se está empezando a considerar que los discursos de odio puedan ser castigados legalmente, no solo los crímenes de odio, ¿no? Entonces, es algo que está ahora mismo en el debate y que lo vamos a seguir viendo en los próximos años. Entonces, lo que voy a hacer ahora es
pararme un poquito en algunos de los mensajes que hemos ido identificando en Twitter. Esta sería un poco, desde que empieza la pandemia, ¿no?, el número de tweets por minuto. Ven en ese gráfico pues cómo es algo que va evolucionando, que no siempre se habla de teorías de la conspiración en el mismo ritmo. He aislado, a partir de 10 millones de tweets, he aislado un poquito más de 1 millón de tweets en español que hablan sobre teorías de la conspiración, para ofrecerles algunos ejemplos. Y me voy a parar en una cosa que se llaman etiquetas, lo que normalmente se suele conocer como hashtag, que serían estos elementos que se utilizan en Twitter para clasificar la información. Alguien que está buscando que le escuchen sobre un tema o que está buscando sobre un tema pone una etiqueta y la gente pues va un poco siguiendo, ¿no?, para los menos familiarizados en Twitter. Por ejemplo, hay un hashtag que es el clásico de teorías de la conspiración, que es el hashtag que se llama Plandemia. Este es el hashtag probablemente más popular. Es un hashtag que aquí ven un poco la evolución a lo largo de la pandemia, cómo va variando desde 2020 hasta 2023. Este hashtag es el que principalmente defiende que hay una teoría de la conspiración. Se usa siempre y se usa a nivel internacional. En inglés se le dice Plandemic, pero al final es la misma historia. Hay como una especie de consenso de incorporar este hashtag en las narrativas cuando uno quiere decir nos están engañando, esto no es una epidemia, es una plandemia. Este es un hashtag que articula una serie de narrativas diciendo básicamente que las instituciones nos privan de libertad. Las instituciones, cuando ponen medidas como ponerse la mascarilla o cosas así, nos están quitando las libertades, ¿no? Es una plandemia, no es una pandemia. Es muy interesante cuando uno analiza el conglomerado de hashtags que aparecen otros como, por ejemplo, COVID-1984. No hace falta leer a Orwell para saber que eso es un guiño a la obra de Orwell. Otros ya, como más evidentes, que dicen controlavirus. No hace falta leer mucho ahí, en el otro había que leer a Orwell, pero son llamadas, digamos, a la misma idea, ¿no? Nos controlan. Muy serio es, por ejemplo, un hashtag que se llama dictadura sanitaria. Dictadura sanitaria. Continuamente se está deslegitimando a los médicos y a las instituciones sanitarias y a las personas que están intentando luchar contra la pandemia. Todo este tipo de hashtags poco a poco van calando en una parte de la sociedad. Por ejemplo, hay algunos que van más allá de lo sanitario. Ahora que está de moda lo de la Agenda 2030, ¿no? Hemos escuchado hablar de la Agenda 2030, ¿no? Tenemos la versión de la negación de la Agenda 2030 en el contexto del COVID. Por ejemplo, hay algunos muy llamativos, como no al nuevo orden mundial, dictadura 2030, rechazo Agenda 2030, no a la Agenda 2030. O sea, hay algunos momentos de pico, como puedan ver, digamos ahí, pero son narrativas que hacen referencia un poco a esa idea, a que la Agenda 2030 nos está engañando en este contexto de pandemia. Se recuerda muchísimo, este está aquí, sobre todo en esta parte final, es el de la Agenda 2030, se recuerda muchísimo también la cuestión de Pfizer-Gate, o por ejemplo otros más expresivos, como OMS asesina. No hace falta pensar mucho para saber el nivel de descrédito, ¿no?, que se le da a la Organización Mundial de Salud con ese tipo de hashtags. Luego tenemos un conjunto de narrativas de carácter negacionista. Es algo así como si me he puesto algo aquí delante y el COVID no ha pasado por delante de mis ojos, ¿no? Las narrativas negacionistas ocupan un lugar muy especial en el discurso conspirativo que hay en las redes sociales. Coronatimo, falsa pandemia, el COVID no existe. El COVID no existe. Circovid, esto es un circo. Nos están engañando, es toda una teatralización. Coronacirco, y una palabra muy interesante a la que recurriré después, que es despierta. Esa palabra volveremos a ella.
En realidad se está argumentando que la pandemia es mentira, que nos engaña, que todo esto es una farsa, que hay algunos grupos de interés que lo que quieren es tenernos entretenidos con la pandemia. Por supuesto, tenemos movimientos antivacunas y algunos de estos movimientos antivacunas utilizan algunos hashtags, como por ejemplo, yo no me vacuno, no más vacunas, no os vacunéis, no vacuna, no vax, no a la vacuna obligatoria. Hay un conjunto de ellos en distintas lenguas, he destacado algunos solo. Estos son los suaves. Estos son los suaves. El movimiento antivacunas, que ya saben que tiene una larguísima trayectoria, se ha empoderado a partir de que aparece todo esto de la pandemia y empiezan a culpar a las autoridades de muchos de los desastres del mundo. Hay algunos que son ya, digamos, más tremendos, como por ejemplo los que hablan de la repentinitis, muertes repentinas, las vacunas asesinas, las vacunas matan, nos están matando y nos quieren matar. O sea, todo este tipo de conglomerados de hashtags y de mensajes están en las redes de manera más suave, de manera más intensa. Quizás la más intensa es alguna que equiparan las vacunas a los genocidios. Y voy a dejar aquí porque casi no me atrevo a leerlo, pero algunos de los hashtags que también hemos encontrado, más allá de aquellos que hablan del bozal o que hablan de que no se pone la mascarilla, hay algunos que son especialmente intensos emocionalmente y que curiosamente usan dos palabras clave, la palabra diabólico y la palabra satánico. Cuando encuentras en el discurso esas dos palabras, espérate, porque lo que hay detrás es verdaderamente para echarse a temblar. Son discursos que normalmente se refieren a España y a Latinoamérica y que atacan muy de frente a las autoridades gubernamentales. El recurso a hablar de la agenda diabólica o la agenda satánica. Y es muy interesante ver cómo se contraponen los despiertos frente a los borregos. Los borregos son los que nos ponemos, yo soy borrego, los que nos ponemos las mascarillas y las vacunas y todo eso. Y ya en este escenario discursivo es muy interesante cómo aparecen los Illuminati y los masónicos, que no habían aparecido en otros contextos discursivos. Bien, aparte de los anteriores, que ya voy a ir terminando porque el rosario, ya se pueden imaginar, es muy tremendo, sí quería destacar cómo algunos de los que articulan mucho y que reúnen a distintos de estos hashtags que he mencionado, tienen que ver con Bill Gates, el 5G y otros elementos. Cuando haces una resemántica, no sé si han visto alguna vez un tuit, en un tuit aparecen varias líneas de mensaje y algunas veces aparecen varios hashtags o varias etiquetas. Entonces tú puedes medir cuántas etiquetas comparten el mismo espacio del mismo tuit. Bueno, puedes construir una red semántica si encuentras que hay etiquetas que están en el mismo sitio y que son, digamos, vecinas, ¿no? Pues cuando haces una red semántica, esa está hecha con R, con un paquete que se llama Quanteda, y aunque no se ve muy bien, pero les digo, 5G está en medio, donde está el círculo, tiene como una capacidad de centralidad. El grupo de la derecha sería todo muy tecnológico, y el grupo de la izquierda, ahí están desde el COVID-1984 a la repentinitis, el yo no me vacuno, la pandemia, el Pfizer-Gate y unos cuantos otros. Bien, hay muchos ejemplos, pero yo creo que son suficientes los que les he ido mostrando para darnos cuenta de algunos de los efectos que algunas de estas narrativas pueden tener en la sociedad y en la destrucción de la democracia. Después de este análisis, y ya empiezo las conclusiones, después de este análisis acabo con cierta preocupación. Es abrumador cuando empiezas a leer este tipo de discursos y encuentras estas dosis tan elevadas de negación de la evidencia, de agresividad y de odio. Entre mis últimas palabras, me gustaría apelar a la responsabilidad colectiva y a la solidaridad.
Yo pienso que estos son dos elementos claves para ayudar a minimizar el efecto de estos discursos y de estas teorías en la sociedad. Estas teorías no son las únicas en la historia ni van a ser las únicas en el futuro. Yo estoy completamente segura de que van a seguir existiendo. La propaganda, las leyendas negras, de las que sabemos en estas tierras, las teorías de la conspiración, el odio, todo esto no ayuda a construir un mundo mejor. Siempre hay alguien que se beneficia, pero al conjunto de la sociedad normalmente no le ayuda. En cualquier caso, las instituciones y las personas no podemos cerrar los ojos y mirar a otro lado. Para mejorar nuestro entorno, yo creo que la clave está en observar científicamente y pensar en espacios de encuentro y en espacios donde el altruismo tenga un lugar, donde se pueda desarrollar capital social, capital relacional, pero de forma altruista. En ese sentido, me gustaría destacar la importancia que ha tenido durante la pandemia toda la generosidad que tantísima gente ha desarrollado a lo largo del mundo, no solo esta maldad que de una forma u otra he transmitido en las narrativas, ¿no? Globalmente lo hemos hecho muy bien, pero no podemos estar despistados porque la ingenuidad es muy mala. Pensar que vamos a ser altruistas y que todo el mundo va a ser generoso es no tener los pies en el suelo. Y en ese sentido creo que la maldad, la falta de cordura, la destrucción gratuita. Yo pienso últimamente mucho en Rusia y en Ucrania. No puedo evitarlo porque es un ejemplo muy palpable de destrucción, destruir por destruir, con obviamente, algún fin. Pero si no nos ponemos con esos pies en el suelo y tomamos un poco de fuerza, difícilmente vamos a avanzar. Entonces, en ese sentido, pensando en teorías de la conspiración, actualmente los ciudadanos están en un contexto donde conectan directamente, ¿no? sin intermediación. Tradicionalmente, en las sociedades clásicas, siempre uno leía la prensa y la prensa ya había filtrado lo que se publicaba y lo que no se publicaba. Actualmente estamos ante lo que se llaman sociedades desintermediadas. Yo me conecto a Internet y ahí me trago lo que hay, o yo voy y lanzo algo, ¿no? Este contexto de intermediación tiene una ventaja, que es la democratización de los mensajes, pero paralelamente tiene también como desventaja el que produce esta eclosión del odio sin control, ¿no? Entonces, es clave emprender acciones educativas para formar a la gente joven a que sepa distinguir estos altos niveles de odio y estos altos niveles de teorías de conspiración. Es clave, por ejemplo, crear acciones que permitan recuperar la credibilidad de las instituciones. Perdonen las palabras, es brutal el descrédito que tienen algunas instituciones que son tan importantes como para que son los que luego nos dan las recomendaciones sanitarias. Si no empezamos a recuperar a través de acciones esta credibilidad y esta confianza, pues no sé hacia dónde iremos, ¿no? En cualquier caso, es importante llamar a la responsabilidad colectiva y al altruismo. Quiero casi terminar recordando al sociólogo polaco Stonka. Stonka tiene un libro precioso sobre la sociología del cambio social y él formula una teoría del devenir social donde atribuye una gran importancia a la agencia humana y dice que los fenómenos sociales han sido construidos socialmente. Por tanto, si son construidos socialmente, pueden ser destruidos, si no nos gustan, y reconstruidos. Siguiendo un poco en esa línea, me gustaría resaltar que si otro mundo es posible, va a depender siempre de nuestras acciones personales y colectivas. Abro un paréntesis. A excepción de que nos caiga la naturaleza, como recientemente ha caído en Turquía. La naturaleza nos pone siempre en el lugar que estamos. Bueno, voy a terminar con una dedicatoria final. No quiero finalizar mis palabras sin tener un recuerdo emocionado para mi madre,
que la llevo aquí, en este pañuelo, para mis abuelos y para mis abuelas, mis raíces, que siempre valoraron y potenciaron en mí el valor del respeto, de la lectura, el arte, la educación y la ciencia. Seguro que hubieran estado encantados de estar aquí, como lo está mi padre y mis hermanos, aunque me faltan algunos sobrinos y mis hijos que no han podido venir, pero que se han convertido en dos muchachos excepcionales, cariñosos, valientes y luchadores. Y por último, como mujer privilegiada que me siento, en un contexto donde la violencia hacia las mujeres no se detiene, me gustaría dedicar mis últimas palabras de este discurso a Ricardo, ¿está tocado?, por su constante e incondicional generosidad, comprensión y amor, y al que le tocó desde muy pronto que esto de la academia no tiene horas. Muchísimas gracias. ¿Qué quiere que te diga después de este brillantísimo? Bien, voy a seguir con el acto protocolario, a darle la palabra a la excelentísima señora académica doña María Antonia Peña Guerrero para dar la cumplida contestación al discurso de ingreso de la ilustrísima señora doña Estrella Gualda Valle. Bien, muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Academia Iberoamericana de la Rábida, ilustrísimas académicas, ilustrísimos académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades que hoy nos acompañan, ilustrísima señora académica entrante, querida amiga Estrella, señoras y señores. Suele decirse en el ámbito universitario que la obtención del grado de doctor marca el máximo grado de cualificación académica que una persona puede recibir. También se dice por ello que las lecturas de las tesis doctorales traducen la vitalidad de una universidad, su capacidad para mantener el relevo en el conocimiento y su potencia formativa e investigadora. Por eso, y por ser el final de un camino de esfuerzo y búsqueda de la verdad, la defensa de una tesis doctoral es un momento de gran felicidad. Si transponemos estas sensaciones al mundo de las academias, podríamos afirmar de igual modo que el discurso de ingreso de un nuevo miembro es un momento sumamente feliz y el síntoma más expresivo de que una entidad académica se mantiene viva, joven y renovada, y de que su continuidad en el tiempo y en el sendero del conocimiento está garantizada. En un día como el de hoy, con el discurso de ingreso de la profesora Estrella Gualda, nuestra Academia Iberoamericana de la Rábida vuelve a demostrar no solo que cumple sobradamente con su labor y que mira hacia el futuro con la cabeza alta, sino también que mantiene intacta su aspiración de convertirse en un espacio plural, comprometido con los temas que preocupan a nuestra sociedad. Un espacio que, desvestido ya del elitismo y la exclusividad que en otro tiempo caracterizó a las academias, se esfuerza por abrir sus puertas a toda la ciudadanía a través del debate, la divulgación y la transferencia del conocimiento. Hoy, además, hemos podido comprobar cómo todos esos objetivos se siguen cubriendo anteponiendo el talento y la excelencia. ¿Y por qué no? Con la convicción de que el camino hacia un mundo más justo, en el que no se desperdicie ninguna capacidad ni competencia, pasa por la igualdad entre hombres y mujeres. Me siento particularmente orgullosa de pertenecer a una academia como la Iberoamericana de la Rábida, que sabe integrar e integra en sus filas a numerosas mujeres, que desde el ámbito de las ciencias experimentales, las ciencias sociales y las humanidades, o mediante el ejercicio profesional, han desarrollado y desarrollan cada día una inconmensurable tarea de construcción del conocimiento. Nuestra querida Estrella, nueva compañera y académica, las ha simbolizado hoy a la perfección con un discurso que habla mucho de su perfil intelectual y de su compromiso personal con los problemas candentes
de este tiempo complejo y vertiginoso que nos ha tocado vivir. No hay mejor tarjeta de presentación ni currículum vitae para una persona que oírla hablar. Yo te felicito, Estrella, porque me ha parecido un discurso de tanto rigor científico y tan humano, tan cercano. Te felicito sinceramente, eso no lo tenía escrito, ¿eh? Lo añado ahora. Como decía, Estrella lo ha hecho esta tarde con cercanía y claridad, pero sobre todo demostrando un dominio importantísimo de un tema que curiosamente nos rodea a cada paso, pero cuya percepción a veces se nos escapa peligrosamente. Detrás de esta lucidez de su discurso están seguros los muchos años, tablas, podría decirse, de docencia universitaria, más de 30, de los cuales pronto se cumplirán 4 como catedrática. Y sin duda una extensísima y prolífica trayectoria investigadora. Su currículum vitae abreviado, que es lo que ella me ha enviado, puedo asegurarle que es cualquier cosa menos breve. ¿Cómo será el completo? Cabría preguntarse. Ella misma nos dijo si queréis el completo, pero a mí me sobraba ya con lo que me había mandado, ¿no? y con lo que conozco de ella. Solo en los últimos 10 años, y entresacando sus publicaciones más notables, porque tiene muchas más, Estrella Gualda ha firmado 23 artículos indexados, 11 capítulos de libro y un libro, producto de una intensísima actividad investigadora vinculada a los 28 proyectos de investigación en los que ha participado o que ha liderado a lo largo de su vida académica. Sus conferencias, ponencias invitadas o participaciones en congresos son, por lo demás, innumerables. Y mencionados todos estos, que son números muy excepcionales en el ámbito de las ciencias sociales, permítanme que aún diga más. Poco sería este currículum si, como se suele decir en el argot universitario, solo lo midiéramos al peso. El gran mérito de Estrella no es que publica mucho, sino que publica muy bien, y sus resultados de investigación se caracterizan por ser muy buenos y estar dotados además de una visión multidisciplinar y de una gran proyección internacional. Y permítanme también que añada una cosa más. A pesar de su intenso trabajo investigador y docente, la profesora Gualda siempre ha estado disponible para la Universidad de Huelva cuando se le ha requerido implicarse con la gestión o la representación. A lo largo de su carrera han merecido su atención temas muy diversos. Yo la oí por primera vez, creo que ni nos conocíamos, cuando trabajaba sobre los procesos migratorios desde una óptica sociológica. Fue con motivo de la lección inaugural que ella impartió en el comienzo del curso 2001-2002. Una lección dedicada a la integración cultural de la primera generación de los trabajadores españoles que emigraron a Alemania a partir de los años 60 y hasta finales del siglo XX. Y ya entonces me pareció que su análisis, centrado en un pasado reciente, nos proporcionaba claves sustanciales para entender esos procesos migratorios que en aquel momento, ya a principios del siglo XXI, y haciendo girar la rueda de la historia, traían a nuestro país lo inverso, una abundante población trabajadora extranjera. Población abundante, pero minorías, no obstante, que es algo que se nos olvida, que siguen siendo una minoría, y vulnerables, que sin embargo suscitaban ya discursos discriminatorios y de odio. Era fácil pensar que también Estrella acabaría interesándose por esos discursos que alientan la xenofobia, el miedo al otro, el recelo a lo desconocido y que acaban tristemente en el odio y muy frecuentemente en la violencia. Ya ven, temas difíciles y comprometidos, valientes, y además en los últimos tiempos el interés investigador de la profesora Gualda se ha centrado en las teorías de la conspiración, como nos ha mostrado hoy, y para poder profundizar en ella, en la sociología computacional, el análisis de las redes sociales, fundamentalmente de Twitter, el Big Data y los social media. No es para nada un tema banal. Conspiraciones y odio siempre han existido y han sido decisivos a lo largo de la historia de la humanidad. De algunas de esas conspiraciones nos han llegado testimonios directos o indirectos. De otras, en cambio, apenas nos ha llegado noticia y quedan probablemente para siempre en su espacio natural, el secreto. Algunas, por el contrario, son famosas. Et tu, brute, 3 simples palabras que seguramente nunca se pronunciaron fuera de la construcción literaria, nos cuentan una de las conspiraciones más famosas del pasado. En este caso, urdida para asesinar a Julio César a su salida de la curia de Pompeyo.
con toda seguridad para forzar un giro histórico que cambiara las tornas del poder. Como esta que menciono, las conspiraciones pretenden siempre torcer los derroteros de la historia, quitar a unos del escenario para poner a otros, y por consiguiente, en muchas ocasiones, las conspiraciones expanden el miedo y condicionan la actuación de las personas. A lo largo de los siglos ha habido muchas conspiraciones y los historiadores las estudiamos y las diseccionamos para conocer la realidad de los hechos, sus causas y consecuencias, y también para penetrar en la naturaleza de las personas que las protagonizaron. En muchas de esas conspiraciones, como en muchas de las conductas humanas, el odio también aflora, unas veces como una corriente subrepticia y otras como un torrente avasallador. En este último, sin duda, el odio incontenible que genera el terrorismo, las guerras, las masacres y los genocidios. Pero también hay un odio, si cabe más peligroso, silencioso, subterráneo, que casi sin darnos cuenta nos enfrenta al otro, al diferente, y que destroza la convivencia sana, pacífica y tolerante. Y no pocas veces los historiadores comprobamos de forma fehaciente que el miedo y el odio no nacieron espontáneamente, sino que fueron inducidos, inoculados en la sociedad, con premeditación y alevosía, con peligrosa sutileza, para justificar determinadas acciones o provocar otras. Pero lo más curioso de todo esto es que las conspiraciones también se inventan y su trama se construye hábilmente aprovechando de nuevo el miedo, la incultura o el talante negacionista de las personas, para crear en ellas resistencia, desasosiego y desafección. La historia y la sociología, creo yo, Estrella, se encuentran precisamente en ese punto en el que se hace necesario explicar por qué alguna gente se inventa las conspiraciones, por qué esas conspiraciones inventadas se utilizan política, económica o ideológicamente, y por qué las conspiraciones inventadas se ponen al servicio de sembrar la desconfianza y el odio, vehiculando hacia algunos colectivos minoritarios y normalmente vulnerables. No deja de ser sorprendente. No hay conspirador más grande que aquel que se inventa una conspiración. En su magnífico discurso de hoy, Estrella Gualda nos ha hablado de las teorías de la conspiración surgidas con motivo de la pandemia del COVID y de los discursos de odio asociados a ellas, centrándose fundamentalmente en España. Un interesante objeto de estudio que concita los ingredientes que convergen en lo que se ha dado en llamar la conspiranoia: el cuestionamiento de la ciencia, el miedo a lo desconocido, el odio a los presuntos culpables, la utilización política, la desinformación y las fake news, la desafección hacia las instituciones y el papel hiperactivo de las redes sociales. Tras las teorías de la conspiración, como ha explicado la profesora Gualda, refiriéndose a la pandemia, siempre está la creencia de que una serie de poderes ocultos y aviesos mueven el mundo, provocan las tragedias en su propio beneficio y las utiliza para ejercer su control sobre la población y sus hábitos de vida. En un contexto populista y de polarización ideológica, el caldo de cultivo de estas ideas tiene nutrientes abundantes para hacerlas crecer. Y no deja de ser paradójico que los colectivos que más temor infunden a la ciudadanía sobre un mundo distópico en el que las personas serán controladas por entes abstractos y fuerzas oscuras, sean los que al mismo tiempo preconizan las formas más autoritarias del poder y los que con más frecuencia adulteran la realidad. Nuestra nueva académica nos ha expuesto los elevados porcentajes de españolas y españoles que en las encuestas han manifestado su adhesión a las teorías de la conspiración sobre el COVID-19. Lo que hemos oído no han sido impresiones deslavazadas e intuitivas, sino por el contrario, afirmaciones concluyentes nacidas del análisis estadístico y sometidas a la criba de la comparación y la contextualización. Esos porcentajes tan altos sobrecogen, especialmente si hacemos una valoración crítica de los perniciosos efectos que pueden tener sobre cuestiones sustanciales para nuestro futuro, como son la continuidad de la democracia y del estado del bienestar, la salud pública, la estabilidad política o la defensa de los derechos humanos. Por lo demás, debe preocuparnos, como nos recuerda la autora, que en un universo tan complejo y variado de perfiles conspiranoicos sean elementos determinantes la desconfianza hacia la ciencia, las instituciones políticas o incluso, particularmente a mí me ha sorprendido, las ONGs.
No puedo en este sentido sino compartir los sentimientos contradictorios de nuestra nueva académica. Por un lado, el pesimismo, que nace de contemplar un mundo en el que los grandes logros históricos de la ciencia, la convivencia y la defensa de los derechos humanos se ponen en duda en aras de proteger intereses espurios. Por otro, el optimismo íntimo que da a pensar que seguimos teniendo en nuestras manos, si lo queremos, el mejor antídoto. Más ciencia, más conocimiento, más humanismo y más educación. Muchas gracias, Estrella. Sinceramente, muchas gracias por ayudarnos a continuar por ese camino, el camino de la ciencia, del conocimiento, del humanismo, de la educación, y particularmente por hacerlo a partir de hoy, honrando con tu presencia a esta academia. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, María Antonia. A continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario de la Academia Iberoamericana de la Rábida, don Manuel Sánchez Tello, para dar lectura del acta de nombramiento de académica de número de la Academia Iberoamericana de la Rábida. Acta de ingreso de académico de número. En el día de hoy, 15 de marzo de 2023, la ilustrísima señora doña Estrella Gualda Caballero, avalada por el excelentísimo señor presidente de la Academia Iberoamericana de la Radio, profesor doctor don Sisto Romero Sánchez, la excelentísima señora profesora doctora doña María Antonia Peña Guerrero y el ilustrísimo señor don José María Ramos Muñoz, una vez pronunciado su discurso de ingreso, teorías de la conspiración sobre el COVID-19 y discursos de odio en línea, opiniones y narrativas en España, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva, quedará incorporada a la Academia Iberoamericana de la Rábida como académica de número, decisión ya tomada por unanimidad en sesión plenaria de la Junta General celebrada el día 10 de diciembre de 2021. Como secretario, me place en transmitir en nombre de la Academia Iberoamericana de la Rábida nuestra más cálida y cordial enhorabuena a la ilustrísima señora profesora doctora doña Estrella Gualda. Acta firmada por el excelentísimo señor presidente y por el secretario Manuel Sánchez Tello. Bien, continuamos con el acto. Levántense los señores académicos y suba al estrado la académica electa, la señora Estrella Gualda, para recibir el diploma. Bien, pues a continuación, para ir finalizando, antes de que les diga yo unas palabritas finales, le voy a ceder la palabra al
don Carlos Soriano, que es el director territorial, que bueno, viene representando a la delegada del gobierno. Y bueno, don Carlos Soriano, cuando les diga que es delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación. No se puede tener tanta competencia más que la gente tiene. Así que cuando quieras, si tienes el mismo la palabra. Muchísimas gracias. Sí, se me oye, sí. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera disculpar a la delegada del Gobierno. A ella le hubiese encantado estar aquí con todos nosotros. Yo que aquí estamos tanto la delegada de Turismo, Deporte y Cultura, Teresa, y yo en representación de la Consejería y de la Delegación del Gobierno. Disculpar a la delegada, pero bueno, las circunstancias no han hecho posible estar aquí. Ella me ha transmitido que lo diga, así que sus palabras pueden disculparse por no estar aquí con nosotros. Pues bien, permitidme hacer un saludo protocolario. Señora magnífica María Antonia Peña, director de la Academia Sisto Romero, vicepresidente, secretario, compañera delegada, Joaquina, vicerrectora, al presidente de la Fundación Casa Rural del Sur, a todos los presentes, académicos, señores y señoras, muy buenas tardes. Pues bien, en primer lugar quisiera agradecer esta invitación a este acto y estar presente en esta mesa presidencial. Para mí es todo un honor. Estoy muy agradecido de haber podido participar en tan importante acto. Muchísimas gracias por haberme hecho participar. Espero estar en otras ediciones si alguien lo consideráis. Y también, pues, en primer lugar, también quisiera felicitar a la nueva académica por su maravilloso pedagógico y didáctico discurso. Ha sido una gozada poder escucharte, la verdad que lo transmite con una facilidad que a todo el mundo le llega los conocimientos. Y muy brevemente, porque si os soy sincero, no esperaba participar en el discurso y no quiero tampoco aburrir mucho, deciros que desde la Consejería de Universidad de Innovación e Investigación de la Junta de Andalucía, pues tenemos una apuesta decidida por impulsar y fomentar la innovación y la transferencia del conocimiento. Creo que esta apuesta decidida tiene que ser importante para poder avanzar más rápido y poder llegar a los problemas de la sociedad hoy día. Y sobre todo creo que con este impulso que necesitamos, pues desde Huelva, de este talento que hay en Huelva, debemos dar las oportunidades necesarias a este talento para que ayude a que Huelva cada vez se escuche más en España, no solamente en Andalucía. Creo que tenemos un gran potencial y desde las instituciones pues debemos cubrir esa demanda que nos da, que necesita la necesidad, dándole respuesta y dando las mayores oportunidades a todos nuestros investigadores en materia de innovación, de I+D y de transferencia de conocimiento. Así que muchas gracias y espero veros pronto. Bien, pues, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, vamos a finalizar con mi intervención y como es de rigor, pues bueno, el saludo hay que hacerlo necesariamente. Felicito a la señora rectora magnífica de la Universidad de Huelva, ilustrísimo señor vicepresidente y secretario de la Academia Iberoamericana de la Rábida, ilustrísimos y ilustrísimos académicos de número, ilustrísimo señor delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, don Carlos Soriano, ilustrísima señora delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, amiga Teresa Herrera, excelentísima señora vicerrectora de Proyección Social y Universitaria, amiga Joaquina, excelentísimo señor vicerrector de Infraestructura, Manuel Almaña, y los compañeros, excelentísimo señor director de la Escuela Politécnica Superior, alumnos, amigos y compañeros, Salvador Pérez Vitral, director de la Fundación Casa Rural, Emilio Ponce, profesores, compañeros de Estrella, amigas, amigos, señores y señores. Yo tenía aquí escrito un montón de cosas, pero después de las últimas palabras que ha dicho nuestra querida nueva académica, voy a decirlo de nuevo, porque es que si no lo digo voy a reventar, pero tiene la expresión. Lo hice en anteriores ocasiones y hoy permítanme con vuestra aquiescencia que lo vuelva a repetir.
Con lo que ella ha dicho con sus últimas palabras, que ha hecho mención a Ucrania y Rusia, yo tengo la sensación que el mundo está ciego. El mundo está ciego ante las atrocidades que se siguen cometiendo con infinidad de guerras que hay en el mundo, más concretamente con la guerra de Ucrania. Llevamos 356 días de masacreo continuo. Pues me gustaría dirigirle que mis palabras fuesen de apoyo, de solidaridad, como acaba de decir Estrella, de nuestra Academia Iberoamericana de la Radio, de nuevo a un pueblo que está sufriendo, como también sufren otras partes del mundo y que parece que se nos han olvidado. Estamos totalmente locos. Siria, Somalia, Israel, China, Haití, un largo, etc. También se nos olvida los países revueltos de los hermanos de Sudamérica. En fin, esto es una auténtica locura y quiero hablar en nombre de la Academia nuestra solidaridad también con los miles de personas fallecidas en el terremoto de hace unos días en Turquía y Siria. Pues bien, quiero recordar, aunque algunos de mis académicos lo han escuchado, pero quiero recordar las palabras que pronuncié el 2 de marzo de 2022. En estos momentos de adversidad, con la barbarie surgida de la sinrazón y sentimiento imperialista de un dirigente y el pueblo que lo sostiene, decía Gandhi una cosa muy curiosa: si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados. Y Putin, yo creo que es algo más que un idiota. Esta inversión de locura justifica la muerte de una sola persona, menos la de un niño. Después de la adversidad en la que estamos inmersos desde el año 2020 con la COVID-19, recuerden que ayer precisamente se cumplían 3 años del anuncio del confinamiento por parte de nuestro presidente del gobierno. Pues bien, escuchando a la doctora Valda, déjenme que les diga que he entendido que nuestro bienestar, la paz, la tranquilidad solo es posible cuando consideramos la unidad con todas las personas del mundo sin excepción. Esta es la responsabilidad de nuestra generación y de las futuras generaciones. La solidaridad con los débiles, con los perseguidos, los abandonados, los enfermos y los atormentados. Por tanto, llegamos a la conclusión que en situaciones excepcionales debemos dar respuestas excepcionales. En los contratiempos, en los infortunios, pero sobre todo es donde conocemos todos nuestros propios recursos. Decía Estrella antes que ha salido lo bueno, pero también ha salido lo malo. Y es evidente. Y por lo tanto tenemos que hacer uso de lo bueno. Cuando hablo de las ONG, yo algunas veces me han criticado porque he hecho algún comentario y lo voy a hacer hoy también. Muchas ONG no existen porque fracasan los gobiernos realmente. Esta es la cuestión. No es que quiera decir que no existan las ONG, sino que el fracaso de muchos gobiernos da lugar a que existan las propias ONG. He aprovechado la ocasión después de tu intervención. Por tanto, las dificultades están destinadas a despertarnos y no a desalentarnos. La prueba de ello, hoy es un gran día para la Academia y por ello quiero que mis primeras palabras sean de felicitación a la ilustrísima señora doña Estrella Gualda por su no ya magnífico discurso, ya lo ha dicho Carlos también, pedagógico, riguroso y que nos ha puesto, digamos, en una actualidad permanente y con un uso, digamos, con un bastante rigor científico de las redes sociales. Hay un libro que os recomiendo que se llama, y también nuestra rectora ha hecho mención a ello, que es El miedo que hay a la ciencia. Robin Dunbar establece una manera de por qué hay que tener tanto miedo a la ciencia. También para la laudatio de nuestra académica de número, la excelentísima rectora magnífica, que bueno, que estamos acostumbrados a que ella haga unos discursos magníficos y hoy lo ha demostrado de nuevo. Yo tengo poco que añadir, con su intervención autorizada ha dejado patente y claro el concepto de conspiración y el rol que ha jugado en la evolución de la historia de la humanidad y más concretamente en la pandemia. He tenido la oportunidad de leer su discurso con cierto detenimiento, no profundamente, pero con cierto detenimiento, y a pesar de lo abrumados que estamos todos por el exceso de trabajo, hay una cuestión que me planteé al final de su lectura.
por qué las personas se aferran a las teorías de la conspiración. Hay argumentos científicos sólidos que lo puedan justificar. Por eso podemos deducir que el uso de esa información errónea puesta de manifiesto hoy permite que la muchedumbre, que el gentío, por qué no decir la chusma, que asaltó, por ejemplo, el Capitolio estadounidense, por qué no decir el chusma, porque pone de manifiesto los desastrosos efectos de dichas teorías, como se ha puesto hoy aquí de manifiesto. Los expertos afirman que la mayoría de las personas no caen fácilmente en falacias, pero cuando la desinformación ofrece explicaciones sencillas y casuales para acontecimientos que por lo demás parecen aleatorios, y de eso Estrella trabaja mucho con la estadística, ayuda a restaurar una sensación de control para muchas personas. La desinformación que circula constantemente a nuestro alrededor es ahora el trasfondo de la pandemia. Una crisis de desempleo, porque no olvidemos que la pandemia no ha desaparecido. No soy experto en esta materia, pero no les ha acertado decir que en épocas de confusión las explicaciones que ofrecen las teorías de la conspiración y otras falacias pueden ser aún más atrayentes, aunque no imposibles de disuadir o resistir. Muchas gracias, querida Estrella, por la brillantez de tu exposición. Y me van a permitir unas breves palabras y que me retrotraiga, por si ustedes no conocen, a través de la página web de nuestra web lo pueden leer. Nosotros publicamos un libro en el 2020 que se llama Reflexiones en tiempos de academia de la COVID-19. En ella se planteaba, bajo la opinión de los diferentes académicos, que la adversidad forma parte de nuestra vida. Tropezaremos con ella de vez en cuando. Pues bien, cuando eso sucede, lo más importante no es la experiencia que vivimos, sino cómo la vivimos y lo que hacemos con ella. En la adversidad muchas veces hay que tomar un camino atrevido. Vamos a recordar una frase que se escribía recogida en los académicos. Los retos son los que hacen la vida interesante. Superarlos es lo que hace que tenga sentido. Otra frase interesante, las dificultades están destinadas a despertarnos, no a desalentarnos, como he dicho hace unos minutos. El espíritu humano crece a través del conflicto. Pues bien, si hacemos un análisis detallado de esta frase, que con seguridad están y estarán en la mente de todos, ante la amenaza de tan terrible y las consecuencias de la COVID, nos ha servido para reflexionar y sobre todo a utilizar y permitirnos la expresión enfrascarnos con el bombardeo continuo y permanente de una mente martillada por las redes sociales de ideas, de propuestas, recomendaciones, las fake news incluidas, y es bueno que intentemos comprender la situación actual, con lo que ha dicho hoy Estrella, creo que ha quedado perfectamente claro, los efectos devastadores que está produciendo y producirá sin lugar a dudas la aún presencia fatal del coronavirus. Cayó en mis manos un texto muy interesante de Leonardo Molino, que no sé si lo conocen, cuyo título es La calidad de las democracias en América Latina. Yo creo que así intentar plantearme, y lo digo claramente también, el concepto de democracia en Europa. Si realmente nos podemos plantear que las democracias europeas son realmente democráticas ante estos acontecimientos, pues por lo que ha sucedido y sigue sucediendo, ha provocado en mí la necesidad de reflexionar sobre qué pasará a posteriori. Pues bien, al preparar esta intervención he leído un concepto que os lo digo, que me ha llamado la atención, que es el narcisismo colectivo. Y eso creo que ya sabe un montón. Es un factor psicológico que puede llevar a creer en teorías conspiratorias, lo que denominan los expertos, a la creencia exagerada de un grupo en su propia importancia. Hay una profesora polaca que la conocen ustedes mucho más que yo, pero me ha interesado mucho, que es Marta Marleńska, que sugiere que los narcisistas colectivos son propensos a buscar enemigos imaginarios y a adoptar explicaciones conspiratorias para culpar. Solo dos apuntes. El desorden y el pavor, y por qué no así el caos, se han apoderado de la economía mundial
al no reseñar la crisis de la COVID-19 como un germen, como un origen, una causa, sino como un como un indicio de los preceptos de la austeridad, de la globalización y de un mundo en manos de la banca. ¿Es el momento para el reproche de las cosas mal hechas? No debemos olvidar que hay muchas cosas, también he puesto el manifiesto ahí, que hay que cambiar y debemos estar preparados para nuevas catástrofes. Después de escuchar a la profesora Gualda esta y otras cuestiones, están ocupando parte de mi tiempo para analizar si los modelos utilizados en los procesos de democratización de los países que han constituido y constituyen el fenómeno político de mayor relieve de las últimas décadas podrán dar respuesta a la resolución del gravísimo problema en el que estamos inmersos provocados por la pandemia. Y también me pregunto, ¿existe una democracia en la actualidad en algún país en la que podamos fijar nuestros objetivos de futuro y es la Europa actual un modelo de convivencia a seguir, a tener de las reacciones con la presencia de la COVID? Por ejemplo, momentos como los que han sucedido en el Capitolio los definió claramente la Organización Mundial de la Salud, ya lo has dicho, Estrella, como la infodemia. Pues bien, no quiero seguir hablando, tengo más cosas, pero lo voy a dejar ahí. Reitero mis felicitaciones a la doctora Gualda y en nombre de la Academia Iberoamericana de la Rábida no tememos al fracaso porque este nos da la oportunidad de emprender nuevas ideas con más imaginación. Por eso nuestra Academia se siente orgullosa de tener ya de pleno derecho a partir de hoy entre sus miembros a la ilustrísima señora doña Estrella Gualda Caballeros. Felicitaciones, Estrella, el agua extensiva a toda tu familia. Y para finalizar, dado que este acto se está grabando para su ulterior difusión por las redes sociales, pues no quisiera dejar de agradecer y saludar, vendría después a nuestros académicos correspondientes de Iberoamérica e Israel, y también a la gran cantidad de amigos y amigas que con seguridad descargarán el evento, dejando patente que la transformación digital de la sociedad debe de situar con mayor facilidad a la cultura, y nos lo habéis oído decir muchas veces, la cultura tiene que ser el centro de los debates sociales, fortaleciendo así sus expresiones y hacer partícipe a todos los ciudadanos de su riqueza. La cultura no es solo bagaje, patrimonio del pasado, sino un sistema que se recrea constantemente, como lo ha dicho también nuestra rectora, constantemente vivo y académico. En el capítulo de agradecimiento, en nombre de la institución que me honra en presidir, quiero agradecer al decanato de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, al gabinete de la señora rectora y a todo personal de administración y servicio por la atención prestada, siempre incondicional. Y también a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, porque ella será la que potencie después la publicación de las actas que será dentro de unos meses. Hoy a todos los congregados hoy aquí, porque es verdaderamente digno, justo, equitativo y saludable daros las gracias. Porque todos los que aquí estáis esta tarde lo estáis superando las lindes de un obligado compromiso, por pura devoción de afecto y de amistad, no siendo pues vuestra presencia obligatoria, solamente tengo que decir gracias y un justo reconocimiento. Muchísimas gracias por la atención y se levanta la sesión.